Hoy, de todas formas, a las 12 de la noche vence el plazo. El que a las 12 no esté ahí se quedó fuera. El Partido Revolucionario Moderno tiene unas 8 personas, 8, escuche bien, para una posición como la vicepresidencia de la República. Tuviera gente haciendo bembita esta tarde. Entre ellos se ha comentado, sí, claro, entre ellos se ha comentado, por ejemplo, Ito Bisonó, David Collado, Milagros Ortiz Bosch, ahí se me quedó la ex vice, Milagros Germán, que señalaba Ana Mercy y Anilda Vázquez, que corrió en las últimas elecciones como candidata presidencial del partido, la posición que ocupa Paliza, y fue bien aceptada. El mismo Paliza, que es presidente de la organización, Faride y Roberto Ángel Salcedo. Con Faride y Roberto Ángel se da el caso de que se ha dicho que Faride estaría renunciando a la posición o a la candidatura de senadora por el Distrito Nacional, y esa posición pasaría a ocuparla Roberto Ángel Salcedo. Pero del otro lado, Leonel Fernández son los nombres que se han mencionado, el mismo Roberto Ángel Salcedo e Ingrid Mendoza, la esposa de Reinaldo Pared Pérez. Cuando yo oí lo de Ingrid, y perdona que te interrumpa, cuando yo escuché lo de Ingrid, yo dije de verdad que las cosas políticas que pasan en la República Dominicana, a veces tú no encuentras cómo explicársela a una gente de fuera. Porque, mire esto, ¿no? Y disculpa, Cristian, que haga este paréntesis. A una gente extranjera. Sí, a un extranjero que no conoce, porque el dominicano puede entender, pero para entenderlo, hasta el dominicano se le hace difícil, porque mira el caso. La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, doña Margarita Cedeño, es la esposa del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. En este caso, si Ingrid es la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, que se fue y dejó a su marido en el PLD, y todo el mundo vio todo lo que dijo en las redes, todo lo que dijo en Twitter y todo lo que ella opinó, una señora que no se metía en nada de eso, con un bajo perfil político, hacía actividades. Yo recuerdo que fui invitada a un encuentro con mujeres de la Crónica que invitó en su momento el candidato a senador. Pero Ingrid no era una mujer de expresiones políticas de esa magnitud. Entonces, si ella pasa a ser la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, ella es la esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Por más que tú se lo quieras explicar a una gente, ahí hay una coyuntura que mucha gente no va a entender. Hay un pie metido en cada charco. En cada charco. Y eso habla mucho de la situación política. Apoyó a Leonel estando en el PLD. Sí, puede ser también político. En la parte de ella, eso no sería ninguna... O sea, no sería descabellado. Además, por su lado. Y como estamos en independencia de criterios sí, claro. En parejas. Sí, claro. O sea, yo lo que sí creo, perdóname, yo lo que sí creo que aquí hay gente que demuestra una vez más, o está aprendiendo de otras familias que ponen un miembro en cada partido para nunca dejar el poder. Bueno, el caso es que 8, especialmente en el caso del PRM, con cita atención, estos 8 miembros, cada uno tiene sus características propias y la elección del vicepresidente no es cosa fácil. En el caso de Ito Bisonó y David Collado son perfiles similares. El vicepresidente de la República está a criterio del candidato presidencial, está a criterio de él escoger a su acompañante de vicepresidencia, pero hay que tomar en cuenta diversos factores. ¿Qué se toma habitualmente en política en cuenta para definir un candidato vicepresidencial? Está el punto del sector social más desfavorable a usted como candidato. Si usted es visto como un candidato de élites, por ejemplo, es muy probable que su acompañante vicepresidencial sea un candidato que tenga un contacto directo con las masas más pobres. Si usted, por el contrario, es visto como un machista, una figura de una mujer a su lado, es muy probable que le sume y disminuya esa percepción hacia usted como candidato con una orientación ideológica de ese carácter. Entonces, tomando en cuenta eso, es uno de los puntos que se toma en cuenta. También está, por otro lado, el de las alianzas. ¿Cuáles partidos podrían ser importantes en el escenario político dentro de sus aliados, incluso dentro de sus enemigos o contrincantes, para enfrentarse en ese proceso, para complementar y darle así a entender a su partido aliado que tendrá una cuota segura dentro de ese gobierno, dentro de esa organización, en caso de que alcance el poder? Tomando eso en cuenta, aquí no hay representantes dentro de los mencionados ya.
También, por otro lado, ya mencioné el tema de las alianzas con los partidos y mencioné el tema del complemento a la figura del candidato presidencial. También está, por otro lado, que no aporte, pero que no reste, pero que sea una persona de cercanía al empresariado o de extrema confianza del candidato presidencial. Todo esto es necesario tomarlo en cuenta. Y ahí entonces entraría en discusión el tema de la figura de David Collado, por ejemplo, que si bien es cierto, es uno de los que está, quizás la opción de mayor puntaje para Luis Abinader en términos de popularidad de los que compiten, de los que están todavía sin ataduras políticas, está por un lado el significado y el peso que tiene la figura de David Collado en el sector empresarial dominicano, de donde mismo proviene prácticamente Luis Abinader y la clase política en la que se ve representada Luis Abinader. La clase social a la que se ve representada Luis Abinader. Además de que podría en algún momento entenderse que le hace sombra al mismo candidato presidencial. Por otro lado está Ito Bisonó, que con una campaña diferente, otro target de público, aunque sí con un esquema parecido al de Luis Abinader, estaría, pudiese ocupar esa posición, aunque no es miembro del Partido Revolucionario Moderno, que eso pesa mucho, a favor o en contra, todo depende del momento político que se viva. Milagros Ortiz Bosch, un perfil de una ex vicepresidenta de la República, la primera vicepresidenta de la República, y eso tiene mucho peso y mucho arraigo, especialmente hacia el sector de Hipólito Mejía y también hacia ese PRD viejo, hacia esa guardia vieja de lo que era el PRD, de lo que era el peñagomismo en el país, que podría ser interesante, especialmente cuando Luis Abinader es una figura vista sobre todo con un perfil joven. Por otro lado está Milagros Germán, una figura de la televisión con alta popularidad, que en los últimos meses ha estado muy de cerca con temas y con causas sociales y políticas de nuestro país y se ha visto envuelta precisamente en esa vorágine de la situación política que ha vivido la República Dominicana. Quizás podría comenzarse a contar desde Marcha Verde hacia acá, en el caso de Milagros Germán. Y Anilda Vázquez ya hablaba de que ella había sido una de las candidatas presidenciales de la organización, o sea, en el esquema interno de la organización y que había quedado bien posicionada. Por otro lado está Paliza, José Ignacio Paliza, que es el presidente actual del Partido Revolucionario Moderno y que también es una figura que concita gran atención con perfiles similares a Luis Abinader. Creo que ha sido el principal problema. Faride, que para mí es una de las posibilidades más potables, lo digo yo ahora, más potables para esa posición, vista la situación del Partido Revolucionario Moderno. Tienen hasta cierto punto ideologías distintas y eso podría darle un alcance mayor en cuanto a territorio y targets se prefiere o se refiere a Luis Abinader, dada la situación que hay, un carácter totalmente de juventud, le impregnaría. Todo dependerá de la estrategia a seguir por Luis Abinader. Por último, Roberto Ángel Salcedo, dudo mucho que sea la figura vicepresidencial, pese a todo lo que se ha dicho y se ha comentado, prácticamente la descarto. Sobre todo, Roberto Ángel, sobre todo, de que es una persona que no ha estado ligada en política, más allá de su padre, y su padre no tiene una reputación muy buena en cuanto a política se refiere. Ha sido visto como una persona que brinca y salta según su conveniencia, y eso es lo que hereda como imagen su hijo, que no ha tenido un historial, no ha tenido una carrera política de larga data. Hoy, de todas formas, a las 12 de la noche vence el plazo, el que a las 12 no esté ahí se quedó fuera. No solamente se acaba el negocio de la presidencia y la vicepresidencia, también está ahí incluido el tema de las negociaciones sobre candidaturas a diputados, a senadores, que se discutirán también el próximo 15 de mayo, si mal no recuerdo, ¿verdad? 17 de mayo de este 2020. Mucho por donde cortar, pero el plazo y la espera se agota y específicamente será hoy a las 12 de la noche cuando eso concluirá. ¿Qué tan alta puede estar la popularidad de una persona externa o ajena a la política para que
como paracaídas caiga en una posición tan relevante e importante como una senaduría o una vicepresidencia.